Organización de archivos. Para organizar archivos vamos a checar 6 puntos. El primero de ellos es crear un directorio que tenga subdirectorios a 3 niveles. Para eso vamos a utilizar el explorador de Windows. Nos vamos a C, vamos a crear el primer directorio que va a ser nuestro directorio raíz. En este caso se va a llamar materias. Dentro de materias vamos a elaborar tres subdirectorios. Uno se va a llamar base de datos, diseño y sistemas operativos. Tenemos un archivo que se llama listado de materias. En bases de datos vamos a crear el tercer nivel, que es Access y SQL. Lo mismo para diseño, vamos a crear otras 2 subcarpetas, una que se llama Flash y PowerPoint. Estamos hablando del tercer nivel. Cada uno de ellos tiene su información, quedando nuestra información de la siguiente forma. Abrimos nuestro directorio raíz que se llama materias, bases de datos, diseño y sistemas operativos en nuestro segundo nivel, y nuestro tercer nivel son las subcarpetas o los subdirectorios de este subdirectorio de segundo nivel, cada una conteniendo sus archivos, es decir, su información. El siguiente punto es crear archivos pudiendo identificar su origen. ¿A qué se refiere? Tenemos en cada una de nuestras subdirectorios tenemos nuestra información con un nombre que identifique la información respectivamente al subdirectorio que le estamos guardando. En el tercer punto que me piden es intercambiar los archivos entre los subdirectorios de diferente nivel. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos metemos a un nivel X, el que ustedes gusten, le damos control X, vamos a cambiarla a Access, aquí le pegamos y ahí está la información. Podemos hacerlo con otro, ¿por qué no con el que está en raíz? Le damos control X y nos los llevamos, por ejemplo, al segundo nivel y lo pegamos en la carpeta de diseño. Esto es cómo intercambiar la información. En base de datos ya quedó aquí la información que movimos, y lo mismo, la que teníamos en raíz la mandamos a diseño. El cuarto punto es mandar todos los archivos al directorio raíz. ¿Cómo lo hacemos? Un control X y lo regresamos a el directorio raíz. El directorio raíz es materia, sistemas operativos, lo quitamos y lo pegamos al directorio raíz. Aquí está. Lo mismo hacemos con Linux, lo cortamos y así con cada una de nuestra información. ¿Para qué? Para que quede vacía, no tenemos información, no existe ninguna en ninguna carpeta y todo se concentra en el directorio raíz. El quinto punto es devolver los archivos a su directorio origen. Le damos control X, como dice Windows sistemas operativos, se refiere a sistemas operativos de Windows. Aquí, así es muy sencillo identificar la información. Informe de Linux, sistemas operativos, Linux, y aquí la pegamos. Y listado de materias lo teníamos en raíz, entonces aquí se puede verificar. Aquí tenemos algo que no es de Access, SQL, lo quitamos y lo mandamos. ¿Qué estamos haciendo? Verificando que toda nuestra información quede en su directorio que le corresponde y su nivel. Aquí está Flash, su información de Flash, PowerPoint, su información de PowerPoint. Así es como se devuelven los archivos a su origen. Verificamos que todo exista, materia, nuestro directorio raíz, segundo nivel, tercer nivel.
segundo nivel, tercer nivel con su información. Eso es el uso de la organización de archivos. Algoritmos de planificación de peticiones. El primer algoritmo que vamos a tratar es primero en llegar, primero en ser servido, FIFO. Las peticiones son encoladas de acuerdo al orden en que llegaron y de esa misma forma se van leyendo o escribiendo las mismas. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros vamos a control escolar, atienden al que está primero, al segundo, al tercero y así sucesivamente. Es simple y no causa sobrecarga. La desventaja es que no aprovecha para nada ninguna característica de las peticiones, de manera que es muy factible que el brazo del disco se mueva muy ineficientemente. Otro tipo de algoritmo es por exploración o algoritmo del elevador. En este tipo de algoritmo, el brazo se está moviendo en todo momento desde el perímetro del disco hacia su centro y viceversa, resolviendo las peticiones que existan en la dirección que tenga un turno. La ventaja de este algoritmo es que el brazo se moverá mucho menos que en el FIFO. Su desventaja es que no es justo, ya que no sirve las peticiones en el orden en que llegaron. Aquí te puedo mencionar que, por ejemplo, si tenemos peticiones 6, 10, 21, 8 y 4 y nos encontramos actualmente en la posición 6, va a los sectores de mayor numeración. Posteriormente va al centro, en el camino sigue el 10 y luego el 21 y ese fue el más central, y así que ahora el brazo resolverá las peticiones en su camino hacia afuera, es decir, el sector 8 y luego el 4. Otro tipo de algoritmo es planificación por turno rotatorio. Cada proceso tiene asignado un intervalo de tiempo. A este lo llamamos quantum o cuanto. Si el proceso agota su quantum de tiempo, se elige otro proceso para ocupar la CPU. Este algoritmo presupone la existencia de un reloj en el sistema. Métodos de acceso en los sistemas de archivos. Acceso secuencial. Este tipo de acceso secuencial, la información se lee en orden, un registro después de otro. Es el más común. Es decir, entra un registro, termina, entra y termina, así sucesivamente. El acceso secuencial indexado son los registros donde están organizados en una secuencia basada en un campo, un índice del archivo para soportar los accesos aleatorios y un archivo de desbordamiento, overflow. Ventajas: permite procesar el archivo secuencialmente por orden lógico y también procesarlo al azar. Es conveniente para archivos con mediana volatilidad, actividad variable y tamaño relativamente estable. Las desventajas: los índices requieren espacio extra, los registros deben de ser de longitud fija, el archivo debe estar separado por un dispositivo de acceso aleatorio. Acceso directo. En este tipo de acceso, el proceso puede leer el registro en cualquier orden, permitiendo leer o escribir bloques arbitrariamente. Son útiles en grandes cantidades de información. Acceso aleatorio. Permite leer los registros en cualquier orden, utilizando dos métodos para determinar el punto de inicio de la lectura. Podemos utilizar filas. Los datos se recogen en el orden en que llegan. Cada registro consta de una ráfaga de datos. Por ejemplo, los registros de longitud variable, conjunto de variables de campo, orden cronológico. Acceso directo indexado, útil para grandes volúmenes de información o datos. Cada archivo tiene una tabla de apuntadores, donde cada apuntador va a la dirección de un bloque de índices. Consume una cantidad importante de recursos en las tablas de índices, pero es muy rápido para hacer búsquedas. Operaciones soportadas por subsistemas de archivos. Las operaciones básicas de los sistemas de archivos son: crear, permite crear un archivo; borrar, elimina el archivo; abrir y reconoce sus atributos; cerrar, para que el archivo guarde su integridad y liberar recursos de control; leer o escribir. Añadir información al archivo o leer el carácter o una cadena de caracteres a partir de la posición actual. Imaginemos un documento de Word. Cuando vamos a crear uno nuevo, le damos nuevo, nos sale un documento, es una hoja en blanco y no tenemos ningún tipo de datos.
Cuando lo deseamos borrar, por ejemplo, de un subdirectorio, lo eliminamos. Lo que estamos haciendo es liberar el espacio. Cuando le damos a abrir dentro de una carpeta que tengamos información, es reconocer sus atributos. Cuando lo cerramos es para que no tengamos ningún cambio y guarden su integridad. Leer o escribir es cuando estamos añadiendo información dentro del documento. Otro tipo de operaciones es concatenar, muy usada en Excel. ¿Para qué? Para añadir información al final del archivo. Localizar. Los archivos de acceso directo se permiten posicionar el apuntador de lectura o escritura en un registro aleatorio. Leer atributos permite obtener una estructura con todos los atributos del archivo especificado. Poner atributos permite cambiar los atributos de un archivo, por ejemplo en Unix, donde todos los dispositivos se manejan como si fueran archivos. Renombrar permite cambiar el nombre e incluso a veces la posición de los directorios. Aquí lo podemos hacer cuando tenemos algún archivo, le damos en Windows 7, le damos clic derecho, hasta abajo propiedades, ahí podemos observar el tipo de atributos que tenemos. Para renombrar es el mismo proceso, clic derecho en el archivo deseado, le damos a enviar nombre y le damos el nuevo nombre. Tenemos otros dos tipos de operaciones, no muy usadas, pero que las vale la pena mencionarlas. Crear una lista, que sirve para desde cualquier punto de nuestro directorio se puede accesar a un mismo directorio o información sin necesidad de duplicarlo. Destruir la lista, elimina la referencia, pero no el directorio real. Esto lo podemos imaginar con los accesos directos.